Bienvenidos un día más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre temas de pediatría. Así es, vamos a tener dos temas pediátricos para los más pequeños de la casa, así que sin más, vamos con la primera nota. El asma en los niños es una de las causas más comunes de la pérdida de días escolares. La afección de las vías respiratorias puede interrumpir el sueño, el juego y otras actividades. El tratamiento del asma en los niños mejora la capacidad diaria para respirar, reduce los ataques de asma y a reducir otros problemas provocados por esta misma entidad. Con el tratamiento adecuado, hasta el asma severo se puede mantener bajo control. Algunos niños tienen pocos síntomas en el día a día, pero sufren ataques de asma severos de vez en cuando. Otros niños tienen síntomas leves o síntomas que empeoran en ciertos momentos. Tal vez notes que los síntomas de asma de tu hijo empeoran por las noches, cuando hace alguna actividad, cuando está resfriado o con algunos factores desencadenantes, como el humo del cigarrillo o las alergias estacionales. Los siguientes son algunos signos y síntomas comunes de asma en niños de 5 a 11 años. Tos, particularmente por las noches, sibilancias, es decir, silbidos en el pecho, dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión o malestar, y evitar o perder el interés en los deportes o las actividades físicas. Si los síntomas de asma de tu hijo son graves, un médico puede remitirle a un especialista en asma. El médico sugerirá que tu hijo tome solo la cantidad adecuada y el tipo de medicamento que son necesarios para controlar su asma y ayudará a prevenir los efectos secundarios. Bien, el primer tema del día de hoy para hablar un poco de pediatría es el asma en niños. Ahora, ¿qué es el asma exactamente? El asma no es una infección, primero que nada, ¿sí? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué quiere decir? Nuestros bronquios, que son pequeños tubitos como de PVC, como de tubería, que van hacia el pulmón, ¿sí? Estos bronquios se van a inflamar. Y si se inflaman, la luz del bronquio, ¿no? En la cavidad del bronquio va a ser más pequeña. Por lo tanto, los niños no van a poder meter suficiente aire. Entonces, básicamente, el asma es una inflamación por largo tiempo de estos bronquios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes, Sofía? Bien, dentro de las causas del asma tenemos primero el factor genético. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Si tus papás o tus hermanos tienen asma, es más probable que tú también lo tengas. Ahora, no solamente digamos que tus papás o tus hermanos tengan asma, sino también puede ser que tengan un cuadro alérgico que también te puede predisponer a ti a tener asma, ¿no? Por ejemplo, una rinitis alérgica, alergia a medicamentos, alergia a ciertos alimentos, eso también puede ser un factor de riesgo, ¿no? Ahora, hablando sobre los factores de riesgo, tenemos, la exposición a alergenos, como por ejemplo el polvo, el polen, eso también te puede predisponer a ti a tener un cuadro de asma, ¿no? También la exposición a ciertos irritantes, como por ejemplo el humo de los carros, el humo del tabaco, también es, un factor de riesgo que te va a predisponer a tener asma, ¿no? Otro de los factores de riesgo que tenemos es, una infección respiratoria, ¿no? Como Diego nos mencionó, el asma no es una infección, pero una neumonía, en este caso una neumonía viral o bacteriana, también puede predisponerte a ti a tener asma y en el caso que ya lo tengas, puede predisponerte a tener una crisis asmática. Así es, entonces hay que entender un poquito qué es lo que pasa acá. Va a haber algún desencadenante, como explicó Sofi, de repente el polen, de repente el polvo, la piel de los ácaros muerta, de repente alguna infección que entra a tu cuerpo, ¿sí? Y este desencadenante va a hacer que se activen una serie de cascadas inflamatorias, una serie de reacciones en el cuerpo que van a provocar de que el bronquio se inflame. Es decir, el bronquio no se inflama de la nada, no se inflama solo, ¿sí? El bronquio se inflama porque hay un desencadenante. Entonces, una de las principales cosas a hacer para poder prevenir esto es evitar la exposición a este desencadenante. Y en cada persona es distinto. Hay algunas personas, como les dije, que eran alérgicas al polen, otras de repente al humo del tabaco, otras a la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es prevenir esta exposición a estos alérgenos, ¿no? Ahora, una vez que nosotros nos exponemos a ellos y se forma toda esta cascada y se inflaman estos bronquios, ¿qué vamos a experimentar o qué va a experimentar el niño? Primero que nada, falta de aire. Le va a costar meter aire en los pulmones, ¿no? Porque ese bronquio está cerrado. Entonces no va a meter la misma cantidad de aire. Y cuando el niño quiere exhalar el aire, vamos a escuchar un pequeño pitido, un pequeño silbido. A esto se le conoce como sibilancias.
¿cierto? ¿Y por qué va a pasar? Porque el órgano o el bronquio es muy pequeño, entonces al querer botar una gran cantidad de aire va a pasar por una cavidad muy pequeña y por eso silba, ¿no? Es lo mismo que pasa en los silbatos de los árbitros de fútbol, ¿no? Sopla bastante cantidad de aire y como el espacio es muy pequeño, suena un silbido, ¿cierto? Otra cosa que podemos encontrar en los niños con asma es la desesperación, ¿cierto? Porque el niño lógicamente no puede meter aire a los pulmones, le cuesta respirar, por lo tanto va a estar totalmente desesperado. En los niños más pequeños, sobre todo en los lactantes, más o menos a los 6 meses, o inclusive en los niños de 2, 3, 4 años, vamos a encontrar de repente una baja de peso, ¿no? Una mala alimentación. El niño no va a querer comer, no va a querer tomar nada. ¿Por qué? Porque lógicamente si se está ahogando y le cuesta meter aire en los pulmones, no va a querer comer, ¿no? Porque es la única forma de meter aire. Nosotros no podemos respirar y comer al mismo tiempo, justo, digamos, coordinado, ¿cierto? Entonces va a ser muy difícil que lo haga. Entonces hay que tener estos signos y síntomas en cuenta, sobre todo el silbido, sobre todo la dificultad respiratoria, para acudir a emergencias rápidamente. Claro, ahora tenemos que tener en cuenta de que digamos, el asma o una crisis asmática puede traer ciertas complicaciones en el paciente, ¿no? Dentro de las primeras complicaciones, como digo, ya lo mencionó, es la dificultad respiratoria, ¿no? El paciente, en este caso un niño, el último, digamos, signo que tiene o el último esfuerzo para poder respirar es algo que nosotros conocemos como el quejido, ¿no? Digamos, este sonido o este signo ya es, digamos, cuando el niño ya no puede respirar más y es cuando los médicos tienen que entrar y actuar inmediatamente para evitar, en este caso, la muerte del niño, ¿no? Otra de las complicaciones que puede tener es, digamos, como no puede respirar bien, va a haber una hipoxia tisular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno en la sangre va a disminuir y por ende también va a disminuir la sangre, digamos, o el oxígeno, perdón, que llega a todos los tejidos. Así es, entonces importante saber los signos, importante saber las complicaciones, entender de que el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad que requiere tratamiento por toda la vida. Ahora, es diferente el tener una crisis asmática en el cual vamos a acudir a emergencia, vamos a nebulizar al paciente, en la cual de alguna forma u otra la vida del paciente está comprometida, que tener un tratamiento crónico. Los tratamientos van a variar completamente, ¿no? Mientras que el tratamiento para el asma agudo van a ser las nebulizaciones, el Ventolin con salbutamol, ¿no? O algún beta-2 agonista. En el tema del tratamiento crónico ya va a ser un poco más espaciado, ¿cierto? Porque nosotros no podemos dar corticoides a una persona por un tiempo muy prolongado. Entonces las dosis van a ser menores y va a ser independiente, ¿sí? Cada paciente va a tener un manejo independiente del asma crónico, ¿no? Mientras que a algunas personas les puede calmar el asma con el paso 1, a otras personas van a tener que esperar hasta el paso 3 para poder calmar el asma correctamente, ¿no? Hay algunas variantes genéticas, algunas variantes, nosotros le llamamos fisiopatológicas, en las cuales el asma es un poquito más complicado y no se calma con los medicamentos que normalmente debería calmarse, ¿no? Para eso hay que tener alguna visita al especialista, a un especialista en asma, para que nos haga algún examen especial para saber qué tipo de asma exactamente tenemos. Ahora, en el asma, tanto agudo como crónico, usamos algo muy importante, que es el Ventolin, el inhalador, ¿cierto? Y es muy importante saber utilizar este inhalador, ¿sí? Porque si una persona no se inhala de manera adecuada, no va a entrar el medicamento correctamente, Sofía. Entonces, ¿cómo podemos usar hábilmente o de manera adecuada el inhalador? Claro, hay que saber de que existe también lo que nosotros conocemos como espaciadores o aerocámaras, ¿no? Que se utiliza más que todo en los niños. Y estos espaciadores o aerocámaras van a, digamos, favorecer que las partículas, en este caso del medicamento, logren entrar a todo lo que vendría a ser los pulmones, ¿no? La manera correcta de utilizar es que la aerocámara cubra todo lo que vendría a ser la nariz y la boca del niño y que, digamos, esté levemente levantada, ¿no? Al momento de que nosotros presionemos, en este caso el Ventolin, el niño tiene que aspirar y tiene que mantenerse durante unos 15, 20 segundos con la aerocámara puesta, ¿no? Ahora, en el caso de que no tengamos la aerocámara, lo ideal es que al momento de que nosotros vamos a, digamos, presionar el inhalador, se realice una inspiración, ¿no? Una inspiración muy profunda para que el medicamento logre ingresar a lo que vendría a ser las vías aéreas. Así es, hay que recordar que al momento de nosotros inhalar, si bien es cierto estamos metiendo el medicamento en nuestro cuerpo, no todo el medicamento llega a los pulmones, ¿sí? Solamente del 40 al 50% del medicamento va a llegar completamente. Por eso es importante hacerlo de manera adecuada, de manera hábil, ¿sí? Sacar la tapa y en el caso de los adultos,
hacer un puff, presionar una vez y respirar hondo, como nos dijo Sofía. Mantener la respiración durante 20-30 segundos y recién exhalar, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poquito a la consulta de redes. Ustedes nos han hecho algunas preguntas, tanto en Facebook como en Instagram, así que vamos a verlas. Bien, antes de empezar con las preguntas de redes, quiero recordarles y quiero agradecerles a todas las personas que nos han escrito. Como siempre, nosotros estamos muy contentos de poder aportar un poquito con nuestros conocimientos, ¿no? Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos es si el asma es hereditario. Bien, el asma tiene un componente hereditario, ¿sí? Sí tiene un componente hereditario. Si tu papá es alérgico, tu mamá es alérgica, probablemente tú también seas propenso a tener asma, y si los dos tienen el asma es aún más frecuente que lo tengas, ¿sí? Pero no solamente el componente hereditario es importante. Puede haber familias de que mamá o papá no tengan asma y que el niño sí. O sea, no solamente basta con el componente hereditario, sino que bastan muchos factores ambientales, ¿sí? Eso lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante con el invitado que venga, ¿sí? La segunda pregunta que tenemos es si el asma tiene cura. Bien, esa es una pregunta muy importante porque en sí el asma no tiene cura, pero sí se puede lograr controlar y decir, podemos lograr de que el paciente no tenga ninguna crisis asmática por un largo tiempo, ¿no? Pero esto siempre con un especialista, con un médico que da el tratamiento, y lo ideal es seguir el tratamiento al pie de la letra. No porque yo me siento mejor, no porque ya no tengo ninguna crisis, voy a dejar el tratamiento así nomás. Siempre es con las indicaciones del médico y siempre seguir al pie de la letra el tratamiento. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es si es que el asma se puede evitar. Bien, el asma en sí no se puede evitar porque recordemos que el asma se causa por un alergeno, ¿cierto? Entonces, si nosotros de por sí ya estamos predispuestos genéticamente, ambientalmente, a tenerle alergia o desarrollar asma si es que olemos polvo, por ejemplo, o si olemos humo de cigarro, la única forma de prevenirlo es no acercándonos a eso, no acercándonos al humo de cigarro, no acercándonos al polvo, no acercándonos a la humedad. Y eso en nuestra vida cotidiana se puede regular hasta cierto punto, pero no siempre, ¿no? Entonces, si se puede evitar la enfermedad asmática, no se puede evitar porque ya está en nosotros. Que podemos evitar las crisis asmáticas, eso sí podemos hacer, evitando acercarnos a los estimulantes, ¿no? Como les decía, el polen, el humo del cigarro, la humedad, de repente el polvo de ácaros, ¿no? Pero como tal, evitar el asma es un poco más complicado. Muchas gracias a todos ustedes porque nos escriben en las redes sociales. Una vez más, recordarles que estamos como UCI Salud en Facebook y en Instagram. Y no se vayan porque después de la pausa vamos a hablar con un especialista, un doctor invitado, el cual nos va a ayudar un poquito más a hablar sobre el manejo del asma. Así que nos vemos después de la pausa. Bien, el día de hoy, para hablar un poquito más sobre el asma en niños, hemos traído a un doctor de la Clínica Megasalud Universal. Así que vamos con el invitado. Sí, es como mencionó Sofía, el día de hoy estamos con un doctor de la Clínica Megasalud Universal, el doctor Frankie Orozco. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar un poquito sobre el asma en los niños. Como siempre tenemos algunas consultitas para usted y la primera de ellas es que muchas veces los papás que tienen niños con asma están preocupados porque obviamente el niño se agita, ¿cierto? Entonces mi pregunta iba por el lado de si el asma es compatible con hacer deporte. ¿Se puede tener un niño con asma y que a la vez haga deporte? Mira, sí, es una pregunta bastante frecuente, ¿no? No solamente te digo que son compatibles, sino que son estrictamente necesarios para el tratamiento, el correcto desarrollo y sobre todo para el tema de la prevención y de crisis durante la infancia. Tanto es así, pues, que conocemos hay un ejemplo muy claro, conocemos al supernadador Michael Phelps. Claro. Sus padres lo colocan
lo inscriben en natación porque hasta los 5 años de edad él presentaba hospitalizaciones por asma muy frecuentes. Y años después ya sabemos quién es él, un super nadador, un super atleta olímpico. De manera que no solamente son compatibles, es necesario como parte de la terapéutica. Claro, doctor, muy importante lo que usted nos menciona, ¿no? Siempre es importante aclarar esta duda de que si el deporte tal vez puede producir una crisis asmática, pero también puede beneficiar, en este caso, a pacientes que tienen asma. Y doctor, la pregunta que yo le quiero realizar, ya es hablando un poquito más aparte del deporte, es si el sueño guarda algún tipo de relación con el asma. Fíjate, sí. Se ha estudiado durante años la relación asma, no solamente el asma, el EPOC y otras enfermedades pulmonares obstructivas con el asma. Y efectivamente hay una relación más aumentada en cuanto a presentar lo que se llaman los cuadros de apnea del sueño, y en pediatría, en la apnea del sueño más para los adultos. En pediatría hablamos de síndromes de despertares nocturnos. Esto no es más que la sensación de ahogo y de necesidad de respirar, particularmente en los preescolares con mal control de la enfermedad. Entonces, efectivamente, si hay una relación entre lo que es el sueño y el asma. De hecho, uno de los elementos que se categoriza para realizar para estadiar a un pacientito que tenga asma es la calidad del sueño del mismo. ¿Ya? Si se despierta muchas veces durante la noche, si no lo hace, incluso si se queda dormido en la escuela, aquellos que van a la escuela, ¿ya? Porque es un niño que, como no duerme bien, no descansa bien, es la maestra la que refiere, es la Miss, la docente que está con los niños, la que le refiere a los padres que el niño se queda dormido durante la mañana. Entonces, eso hay que estudiarlo. Efectivamente, sí, hay una relación importante entre lo que es el asma y el sueño. Mientras más episodios de despertares nocturnos tiene un niño, peor controlada está el asma. Claro, claro. Importante eso, doctor, porque de repente el sueño dentro de clases puede ser síntoma de varias cosas, ¿no? Entre ellas está incluye el asma y no siempre se tiene en cuenta. Importante tenerse en cuenta y que los padres lo reconozcan, ¿no? Y por ahí va la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tanta influencia puede tener los padres en los niños, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de que hay padres obviamente muy preocupados por sus niños, por el asma, siempre llevándole el Ventolin, siempre llevándole el salbutamol, ¿no? Pero ¿qué tanta influencia, tanto positiva como negativa, pueden tener los padres en el niño? Fíjate, esto es importante, como tú lo acabas de decir. Influencia positiva o negativa. Pueden ser las dos. Solo con la orientación adecuada, correcta, de parte del profesional de salud, se puede decidir si es buena o es mala. El ideal, por supuesto, es que la influencia sea buena. Como padres, deben recibir una educación en cuanto a la enfermedad. ¿Que es una enfermedad que puede ser grave? Sí lo es. Lo importante es que el padre conozca los mecanismos de prevención. Aquí está la palabra clave, los mecanismos de prevención, que son muchos, que van desde el deporte, como lo dijimos ya, la alimentación, y la calidad del medio ambiente donde se desenvuelva el, el bebé, desde saber escoger qué juguetes le damos a un niño asmático y cuáles no. Muchos juguetes son alergénicos, son producidos con materiales con olores intensos, con colores intensos, y este tipo de cosas nos pudiese ir sumando para desarrollar una crisis de asma, así como una correcta alimentación. ¿Ya? Es básicamente un tema de educación a los padres para que conozcan sobre el tema y saber que modificando el estilo de vida y la forma a lo que le vamos a exponer al niño es definitivamente influyente para un correcto desarrollo del niño.
Bien, doctor, muy importante lo que nos menciona. Hay que tener en cuenta al momento de darle tratamiento a un niño que no solamente se le da el tratamiento a él, sino también hay que conversar con los papás, educarlos, enseñarles cuáles serían los signos o los síntomas por los cuales deberían de regresar al centro de salud o digamos, acudir a emergencia, ¿no? Y doctor, la pregunta que yo le quiero realizar es con respecto a las complicaciones, con respecto a los problemas que puede presentar un niño con asma que tal vez no reciba el tratamiento adecuado, que tal vez no siga el tratamiento como debería de ser. ¿Cuáles serían los problemas que se podría presentar? Sí, efectivamente. La principal complicación de esto son las crisis. ¿Ok? Las crisis que pueden ser desde crisis leves, que pueden ser clínicamente evidenciables en el niño que, por ejemplo, no puede dormir, que tose, que siente el conocido pito en su pechito, como dicen las madres, logran reconocerlo. ¿Ok? Puede ser desde una crisis leve hasta una crisis severa que lo puede llevar a conectarse a ventilación mecánica. ¿Ok? A ventilación mecánica con una mortalidad bastante alta. ¿Ya? Pero todo esto va a depender siempre va a depender del control de la enfermedad. Si hay un buen control, un buen tratamiento y hay disciplina en cuanto a la alimentación, en cuanto a exponer al niño a ciertos alergenos o no, esto no debería suceder. Afortunadamente, estadísticamente, esto ha venido bajando justamente por el incremento en los mecanismos de educación y, por supuesto, en la entrada en acción de muchos medicamentos de última generación que justamente van enfocándose a eso, ¿no? A la prevención y a evitar las crisis, disminuyendo así pues las hospitalizaciones y el riesgo para los niños. Así es, doctor. Siempre lo primero es la prevención, ¿no? Minimizar la exposición a estos estímulos, ya sea el humo del cigarro, ya sea de repente el polvo, el polen, etcétera, etcétera. Minimizando la exposición a esos estímulos podemos evitar las crisis asmáticas y llevando un buen control del asma de manera crónica, ¿no? Con los medicamentos que nos receta siempre el médico, es lo más importante y lo más adecuado para que este asma esté controlado, para que no hayan estas crisis y pueda comprometer la vida del niño, ¿no? Sobre todo en los pequeños, que es un poco más complicado de manejar. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo el día de hoy para hablar de asma. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Así que vamos a seguir con el programa y ahorita nos vamos a nuestro bloque COVID, en el cual vamos a hablar un poquito más sobre esta pandemia que está azotando. Vamos con el bloque COVID. Bien, para hablar en el bloque COVID el día de hoy vamos a hablar netamente de las mascarillas y les vamos a dar las 6 recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre qué cosas no debemos hacer con las mascarillas. ¿Cuál es la primera de ellas, Sofía? Claro, la primera es de que no debes de utilizar una mascarilla suelta. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? No debes utilizar una mascarilla que, por ejemplo, te quede grande y que al momento de que tú empieces a caminar se te va cayendo porque no te va a proteger, no te va a servir de nada, ¿sí o no? Así es, y de hecho la mascarilla sirve para proteger no solamente la nariz, sino también la boca. Y ahí va la segunda recomendación de la OMS, ¿no? La mascarilla no se debe usar por debajo de la nariz, sino que debe cubrir también la nariz para evitar que todo lo que nosotros podamos estornudar o que podamos toser vaya a viajar hacia otra persona, ¿no? Entonces recuerda siempre, la mascarilla cubre la boca y también cubre la nariz, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tercera recomendación, Sofía? Claro, por tercera instancia tenemos de que no te debes de quitar la mascarilla para hablar. No, como hemos explicado en programas anteriores, el COVID se contagia porque al momento de que tú hablas, al momento de que toses o inclusive que estornudas, van a salir unas gotitas muy pequeñas de tu boca y estas gotitas pueden contener el virus, ¿no? Entonces, al momento de que salen, puedes contagiar a otra persona a pesar de que esta persona tenga mascarilla. Porque para, digamos, que el contagio o el riesgo de contagio sea mínimo, es necesario que ambas personas tengan la mascarilla puesta. Y si es que tú sientes de que no te escuchan, puedes alzar un poco más la voz, pero no es necesario que te quites la mascarilla porque es preferible levantar la voz a que, digamos, puedas contagiarte o puedas contagiar a alguien. ¿Y cuál es la cuarta? Así es, la cuarta recomendación que da la OMS es que no usemos las mascarillas en la barbilla. ¿No? Hay mucha gente que, por ejemplo, está manejando y baja la mascarilla hasta la barbilla, ¿no? Y la deja ahí durante todo el trayecto que maneja, ¿no? Y eso está mal porque esa mascarilla se va a llegar a contaminar y va a perder la función de barrera, de protección que tiene normalmente. Entonces, si no vamos a utilizar la mascarilla cuando estamos en casa, por ejemplo, hay que sacarla y guardarla en un lugar seguro, si es reutilizable. Y si es descartable, la cortamos por la mitad y la desechamos para que vayan a evitar también volver a reutilizarla algunas personas, ¿no? Entonces, importante no usar la mascarilla
en la parte de la barbilla, ¿no? Ahora, ¿cuál es la quinta recomendación, Sofía? Claro, la quinta recomendación es de que no compartas tu mascarilla con otras personas. ¿No? Como por ejemplo, como la ropa interior, la mascarilla es algo personal, no es algo que no puedes compartir con cualquier otra persona porque te puedes contagiar de algo, puedes, no sé, la otra persona tal vez esté infectada y tú no lo sabes y de ahí cuando tú vuelvas a utilizar tu mascarilla te puedes infectar. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar las mascarillas como algo muy, muy personal. ¿Y cuál sería el sexto? Sí, y la última recomendación que da la OMS referente a las mascarillas es una que nosotros como médicos también teníamos una preocupación, y es que hay muchas mascarillas que son bastante incómodas, por ejemplo la KN95 o la N95, que cubre y es más rígida, ¿cierto? Y hay mucha gente que está manoseando la mascarilla, ¿no? Se la saca un poco, se la mueve un poco, y la mascarilla debería permanecer inmóvil, debería permanecer en un lugar neto. No debemos estar manoseando esta mascarilla porque empieza a contaminarse con otro tipo de bacterias, otro tipo de virus que podemos tener nosotros en nuestras manos, y pierde de todas maneras esa barrera de protección que tenía, ¿no, Sofía? Claro, exacto. Tienes que tener mucho cuidado porque al momento de manipular, en este caso las mascarillas con tus manos, digamos que esta tiene como una mallita muy pequeña, ¿no? Las mascarillas. Y al momento de que tú las arrugas o que, digamos, las manipulas, puedes llegar a romper estas barritas y tu mascarilla al final no va a servir de nada. Entonces tienes que tener mucho cuidado, siempre lavarte las manos cuando vayas a coger tu mascarilla. Luego de guardar tu mascarilla, también lavarte las manos porque hay cierta parte que ha estado expuesta, digamos, a todo lo que es el ambiente, ¿verdad? Así es, y ahora con esta información no solamente que te sirva para ti, sino que tú también la puedes transmitir a tus familiares, a tus amigos, tu enamorado, tu esposo, tus hijos, y todos podamos estar juntos previniendo esta pandemia, ¿no? Para que no siga dañando a más gente. Así que después del corte vamos a tener una nueva patología, vamos a hablar de un nuevo tema, así que nos vemos después de la pausa. La varicela es una infección causada por el virus de la varicela zoster. Causa una erupción en la piel con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Esta enfermedad es muy contagiosa para personas que no tuvieron la enfermedad antes o que no se han vacunado. En la actualidad hay una vacuna disponible que protege a todos los niños contra la varicela. La vacuna contra la varicela es una forma eficaz y efectiva de evitar la enfermedad y también de todas sus complicaciones. La erupción de ampollas que dan comezón causadas por la infección de la varicela se presenta de 10 a 21 días después de que la persona se ha expuesto al virus y generalmente dura entre 5 y 10 días. Otros signos y síntomas que pueden aparecer 1 o 2 días antes de la erupción son los siguientes: fiebre, pérdida de apetito, dolor de cabeza, cansancio y sensación de malestar general. Una vez que aparece la erupción de la varicela, pasa por 3 fases. Primero, se forman bultos rojos o rosados elevados, que brotan durante varios días. Conforme pasa el tiempo, pequeñas ampollas llenas de líquido se forman en más o menos un día y luego se rompen y drenan. Finalmente, en estos lugares se forman costras que cubren las ampollas que se han abierto y necesitan varios días para curarse. En general, la enfermedad es leve en niños sanos. En casos graves, la erupción puede cubrir el cuerpo entero y se pueden formar lesiones en la garganta, los ojos y el recubrimiento de la uretra, el ano y la vagina. Bien, el segundo tema que tenemos el día de hoy es varicela, ¿no? Hay que saber que la varicela es una infección en la piel causada por el virus de la varicela zoster. ¿No? Como sabemos, es una infección que causa mucha picazón, que causa mucha molestia y es muy contagiosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre las causas y los factores de riesgo de la varicela. Bien, como ya explicó Sofi, la varicela está causada por un virus y este se llama el virus de la varicela zoster o VVZ, también lo pueden identificar de esa forma. ¿Qué va a pasar? Este virus va a ingresar a nuestro sistema solamente por contagio, es decir, porque otra persona me lo pasó. ¿Listo? Entonces, este virus va a ingresar a nuestro sistema y se va a quedar alojado en nuestro cuerpo de 10 a 21 días antes de desarrollar síntomas. ¿Sí? Es decir, yo me puedo infectar el día de hoy y recién desarrollar síntomas de acá a 20 días o de acá a 10 días.
Y eso va a variar dependiendo del sistema inmune de cada persona, dependiendo qué tan fuerte es el virus, qué tanto virus ha entrado en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, como factores de riesgo que están, primero, no haber tenido varicela nunca. Las personas que han tenido varicela previamente están más protegidas a poder desarrollarla una segunda vez. Pero esto no quiere decir que no lo puedan hacer. Existe un porcentaje mínimo, bastante mínimo, pero sí, podría resultar que tengas varicela una segunda vez en tu etapa adulta, ¿no? Segundo, el no haber sido vacunado. Existen vacunas en nuestro sistema médico de salud en el Perú, totalmente gratuitas para niños, en el cual nosotros podemos vacunar a los niños, a los pequeños, contra la varicela, para así minimizar el riesgo de que ellos se expongan a este virus. No quiere decir de que al vacunarlo voy a evitar completamente que les dé varicela. Eso no se puede. Pero sí vamos a minimizar muchísimo el riesgo de poder desarrollar la varicela. Y lógicamente, como último factor de riesgo es el estar en contacto con alguna persona que tenga la enfermedad. Generalmente en casa, cuando un niño se enferma de varicela, si los papás no han tenido nunca esta enfermedad y no se han vacunado, hay que tener mucho cuidado, porque la enfermedad de la varicela es altamente contagiosa. Y ahora más adelante vamos a hablar de cómo se puede contagiar. Pero ahora vamos a hablar de los signos y los síntomas, Sofi. ¿Cuáles son los signos que presenta el paciente? Bien, ahora yo les voy a explicar un poquito sobre los signos y los síntomas, ¿no? Lo principal y lo más característico son la formación de pápulas, vesículas y costras, ¿no? ¿Qué son las pápulas? Las pápulas son como unas pequeñas ronchitas que se forman en la piel, ¿no? Que son como unas pequeñas elevaciones que se ponen un poco rojitas. Las vesículas son como unas bolsitas, como unas ampollitas que están llenas de un líquido medio transparente. Y las costras son como unas pequeñas cicatrizaciones que se producen cuando las vesículas se revientan. No hay que tener en cuenta que estas vesículas son altamente contagiosas, que si se revientan y entran en contacto con una persona, en este caso que no ha tenido varicela anteriormente, la va, digamos, contagiar, ¿no? Ahora, otro de los signos o síntomas más común es la picazón. No es una picazón terrible, no es una picazón que la persona se quiere rascar, pero lo ideal es que no lo haga, ¿no? Otro síntoma es la fiebre. También la persona también puede presentar dolor de cabeza muy intenso y hay que tener en cuenta que ante cualquier signo digamos, de los que ya mencioné, es muy importante recurrir a un médico, ¿no? Ahora, algo muy característico también de la varicela es de que, por ejemplo, en la zona del tronco podemos observar las 3 lesiones que ya les mencioné, que son las pápulas, las vesículas y las costras al mismo tiempo. Eso es muy, pero muy característico de la varicela. Bien, entonces sabemos cuáles son los signos, sabemos cuáles son los síntomas y ahora vamos a ver qué complicaciones podrían tener. Hay que tener en cuenta, y acá hay que hacer un hincapié muy grande en lo que dijo Sofía al último, ¿no? Estas 3 lesiones, tanto la pápula, la vesícula y la costra, se pueden encontrar a la vez, ¿sí? Si bien es cierto, están marcadas las etapas de la varicela, ¿no? Estas 3 etapas, pueden estar al mismo tiempo en una sola zona. Y si nosotros, como personal sano, entramos en contacto con el líquido que hay en esa vesícula, ¿no? Si esa vesícula se revienta y entramos en contacto con ese líquido es altamente contagioso, ¿sí? Y si ese líquido lo llevamos a la cara, a los ojos, etcétera, vamos a producir o vamos a meter el virus a nuestro cuerpo. Entonces, por eso les decía que las personas que tienen varicela, niños con varicela en casa, hay que manipularlos con mucho cuidado, porque tocar esas vesículas, ¿no? Ese líquido dentro de las vesículas, esas ampollas, es muy contagioso, es altamente virulente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que podría tener un niño con varicela? De hecho, las complicaciones no son muy frecuentes, ¿sí? Generalmente la varicela se logra tratar adecuadamente, se pasa tranquilamente. Pero en niños que son inmunosuprimidos, que tienen las defensas bajas, en niños que toman corticoides, ¿no? En niños que tienen básicamente las defensas bajas, va a haber una predisposición a desarrollar algunos cuadros pulmonares, ¿no? La varicela puede migrar e ir a los pulmones y causar algunas patologías pulmonares muy feas, ¿no? Eso como principal complicación. Pero como les repetimos, en general la varicela no causa complicaciones a menos que haya una inmunosupresión. Ahora, para hablar un poco de la prevención, ya hablamos hace un ratito, ¿no? Es importante no tener contacto con nadie que tenga varicela, ¿no? Por eso cuando hay brotes en el colegio, generalmente los niños los mandan a la casa, a todo el salón los mandan a la casa, ¿no? Que no regresen por 20 días, porque el cuadro puede durar eso para contagiar, ¿no? De 10 a 20 días. También es importante la vacunación, muy importante en los niños, en el esquema de vacunación del Perú es completamente gratis la vacunación frente a la varicela, ¿no? Para minimizar los riesgos de poder desarrollar esta enfermedad, ¿no?
Ahora, muchas gracias a todos los que escuchan esto, muchas gracias a los que se concientizan, porque es muy importante tener estos conceptos en la cabeza para poder aplicarlos a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Pero ahora vamos a responder un poco las preguntas que nos han hecho ustedes por las redes sociales. Así que vamos con las preguntas de redes. Bien, como siempre agradecer a todas las personas que nos han escrito por redes sociales. Nosotros siempre estamos muy contentos de poder contribuir un poco con nuestros conocimientos. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿existen diferentes tipos o grados de varicela? Bien, es una excelente pregunta porque la varicela podemos clasificarla en grados de severidad, ¿no? Leve, moderada, severa, pero más que nada se divide en fases, ¿no? Que es el periodo en el que ocurren los síntomas. Generalmente tiene 3 fases, ¿no? Ya las hablamos un poco dependiendo cada una de las lesiones. Primero es una pápula, ¿no? Una elevación de la lesión en la piel, como si fuera una roncha, pero bastante elevada, ¿no? La segunda lesión o la segunda fase que tenemos es la fase vesicular, en la cual tenemos una mini ampollita, ¿no? Con contenido transparente adentro, ¿no? Y una vez que esta ampollita o esta vesícula revienta, va a botar todo su contenido, todo su líquido en la piel. Y alrededor de ese contenido, alrededor de esa lesión, se va a formar una costra, ¿no? Que es la tercera etapa de la varicela. Entonces sí, tenemos 3 fases, 3 etapas, pero que las 3 pueden convivir, pueden confluir en un mismo tiempo. En una misma sección de la piel podemos encontrar estos 3 tipos de lesiones. La segunda pregunta que tenemos es, ¿en qué momento la varicela es contagiosa y hasta qué momento? ¿Y en qué momento no? Claro, aquí tenemos que saber, como ya les mencionamos anteriormente, de que las vesículas que se forman en la piel de las personas que tienen varicela son altamente contagiosas. No digamos que el líquido que tienen las vesículas están llenas de virus. Entonces, al momento de reventarse y nosotros, una persona sana, entrar en contacto con este líquido, digamos, va a contagiarse de varicela, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que mientras la persona esté en la etapa o digamos tenga vesículas en el cuerpo, es muy contagiosa. Pero luego que desaparece la última vesícula, pasan unos 5 o 7 días que también puede contagiar, hasta que desaparece, digamos, lo que vendrían a ser las costras. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo evitar las marcas que deja la varicela? Bien, eso es un poco complicado de explicar y un poco complicado de evitar, de hecho. Todos los médicos sugieren de que al momento de tener varicela el niño no se rasque, pero es imposible hacer que un niño no se rasque si es que le pica, ¿no? Sobre todo si es muy pequeño. Lo ideal, lo aconsejable es que no se rasque, que le pongamos de repente vendas en los dedos, en las manos, para que no se toque las zonas que están picando, porque al tocarse, al rascarse, va a generar una lesión en la piel, que no es tan evidente a la vista, pero genera lesiones en la piel, lo cual va a generar las cicatrizaciones, va a generar estas marquitas que quedan después de la varicela. Inclusive, sin la necesidad de rascarse, si la lesión es muy fuerte, si la lesión es muy grande, es muy evidente, y dependiendo del tipo de cicatrización que tenga el paciente, también va a dejar estas marcas, estas huellitas. Entonces, como que haya una solución neta para no tener marquitas, no lo hay. Lo aconsejable es no rascarse, no manipularse las lesiones a cada rato para evitar que se formen unas marquitas, unas huellitas más fuertes, más grandes, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos preguntan, los que nos escriben por Facebook y por Instagram. Recuerden que estamos como UCI Salud en ambas redes sociales. Y no se pierdan el siguiente bloque, porque después de la pausa vamos a hablar con un invitado, el cual nos va a ayudar a hablar un poquito más sobre la varicela. Así que nos vemos después del corte. Bien, para seguir hablando un poquito de la varicela, sobre todo en niños, vamos con el invitado. Así es, para hablar un poquito más acerca de la varicela, estamos con el doctor Frankie Orozco, médico de la Clínica Megasalud Universal. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Doctor, para comenzar un poquito con la entrevista, la primera pregunta que tengo es si existen remedios caseros o medidas de cuidado personal que puedan ayudar a aliviar los síntomas de la varicela. Mira, en cuanto a esto, hay muchas cosas que decir, ¿no?
La varicela es una de las enfermedades, digamos, más tratadas desde el punto de vista de la cultura popular, pues, en la población. Lo cierto es que es una enfermedad viral que se autolimita. Remedios caseros, bueno, eso se basan principalmente en aliviar los síntomas, como por ejemplo el prurito o la sensación de picor que eso genera en los niños, que es el principal elemento clínico, pues lo que más los molesta. Hay muchas cosas que hacen, particularmente las abuelas, digamos, tienen muchas formas para atenuar este tipo de signos, de síntomas. Pero un tratamiento específico, pues, es simplemente el farmacológico que tiene una indicación precisa para eso. Bien, doctor, importante precisar eso, ¿no? Pueden existir varios remedios caseros, pero sin dejar de lado el tratamiento farmacológico y el tratamiento por un médico, ¿no? Siempre en cualquier patología existen personas que de repente utilizan plantas, de repente utilizan algún remedio casero, y cada quien va con los remedios que le funcionen, pero siempre con la indicación del médico, siempre sin dejar de lado los fármacos o alguna otra indicación que haya podido dar en este caso el pediatra, ¿no? Doctor, hablando un poquito de la transmisión de la varicela, sabemos que estas vesículas, ¿no?, que se forman en la piel son muy contagiosas, son altamente, potencialmente llenas de virus, ¿no? ¿Qué medidas puede tomar una persona en casa, de repente los papás, para evitar el contagio de esta varicela? Fíjate, efectivamente, el elemento más potente para el contagio de esta enfermedad es el contenido de las vesículas. Pero también en el momento de la incubación del virus, donde muchos niños sanos, particularmente, no han tenido todavía la expresión de la vesícula, ya son infectantes. Por eso, estos brotes, cuando se presentan los brotes de varicela, es común que se den en las escuelas, en los hogares de cuidado donde tienen a los bebés, en los jardines de infancia, ¿ya? Porque algunos ya son infectantes incluso antes de la vesícula. Cuando tienen la vesícula, pues es indudable que la mejor medida de precaución es el aislamiento. Es el aislamiento del pacientito. Si asiste a la escuela, ya no debe asistir más a la escuela, ¿ok? O en este caso al jardín de infancia o cualquier otro de estas instituciones, si el niño asiste a esto. Y digamos, en el ámbito intrafamiliar, igual. El aislamiento es el elemento más importante, ya que con la presencia de la vesícula, la posibilidad de contagiar a otro niño es muy alta. Claro, doctor, muy importante lo que nos menciona con respecto a poner en aislamiento al niño que tenga, en este caso, una infección por varicela, para evitar más contagios, para evitar, en este caso, que se propague más digamos, a sus compañeros del salón, ¿no? En este caso. Doctor, la pregunta que yo le quiero realizar es, ¿la infección por varicela en este caso se podría complicar? ¿Podría presentar algunos problemas aparte de las vesículas, de las pápulas, aparte de la picazón? Sí. El virus de la varicela es un virus que, digamos, tiene mucha afinidad por el sistema respiratorio y el cerebro. De manera que, desprendiéndose de esto, tanto la encefalitis viral como las neumonías por varicela son las principales y de paso más graves complicaciones que tiene la varicela. Afortunadamente, estadísticamente hablando, no son frecuentes, afortunadamente no lo son, pero a todo niño que presente varicela hay que vigilar, digamos, su sistema respiratorio, cuando empiezan a asociarse síntomas como la tos, dificultad respiratoria, hay que pensarlo, así como aquellos niños que lo manifiestan, dolor de cabeza, confusión, convulsiones que se pueden presentar, son los elementos, digamos, son los signos de alarma para cualquier niño en cualquier altura de la evolución clínica de la varicela. De manera que hay que vigilar siempre sistema respiratorio, sistema nervioso central. Dos sistemas claves, ¿no, doctor? Tanto el respiratorio como el central, muy peligrosos si es que llegan a ser invadidos por algún virus o alguna bacteria. Felizmente, como usted dice, no son muy frecuentes, ¿no?
Ahora, doctor, sabemos que el principal método de prevención para la varicela es la vacuna, ¿cierto? La vacuna que se da a los niños a distintas edades. Esta vacuna, para que algunos padres se puedan informar, porque siempre existen algunas dudas, ¿es segura? ¿Es eficaz? ¿Me cubre completamente contra la varicela o más o menos cómo va eso? Sí, desde el año 1995, cuando recibe la aprobación por parte de la FDA, se comienza a introducir de forma paulatina la vacuna contra la varicela. Y sí, efectivamente, su efectividad ronda el 92-95%. ¿Ok? Como cualquier otra enfermedad prevenible con vacuna, no significa que absolutamente no le va a dar la enfermedad. Lo que ahí es lo que estamos asegurando es que no presente la forma grave de la enfermedad. Sin embargo, como te digo, la varicela es una de las vacunas con una tasa de eficacia, con una de las tasas de eficacia más altas. Como te digo, eso está alrededor del 95%. Y la recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud es una primera dosis que va desde los 12 meses de edad a los 15, con preferencia de los 12 meses, y un refuerzo entre los 2 y 4 años con preferencia a los 2 años de edad. Ese es el esquema completo de vacunación contra la varicela. Es ampliamente recomendado, ya que así estaríamos asegurando pues, que en todo caso le dé varicela al niño, va a tener una forma muy leve, muy benigna de la enfermedad. Claro, doctor, muy importante lo que nos menciona, ¿no? Y muy importante educar a los padres sobre las vacunas, que son muy importantes en el calendario de vacunación que tenemos en el Perú, ¿no? Seguir el calendario de acuerdo a lo que está indicado, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, siempre consultar al médico sobre las vacunas, porque son muy importantes en los niños. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo, gracias por compartir un poco de sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Esperamos poder contar con usted en una próxima entrevista. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bloque, bueno, de nuestro programa, y es la parte de tips y mitos, ¿no? Así que vamos con eso, con los tips y mitos. Bien, en el bloque de tips y mitos el día de hoy hay uno que es muy importante y estoy seguro que a ustedes se les ha pasado por la mente en algún momento. ¿Es normal roncar? Bien. Ese es digamos, un mito que tenemos que desmentir porque no es normal, ¿no? He escuchado por ahí también muchas veces que escuchan o que dicen, que comentan, no, mi hijo ya ronca, ya es un hombre, pero no es normal, ¿no? El roncar lo que sucede es de que se obstruye tu vía aérea mientras duermes y eso va a impedir que tú tengas una respiración normal, una oxigenación normal y posteriormente puede causar algo que nosotros conocemos como apnea del sueño, ¿no? Esto es como un cese de la respiración de 20 segundos y posteriormente puede llegar a causar hasta problemas neurológicos porque como hay una disminución en la oxigenación, no va a llegar suficiente oxígeno a tus tejidos, en este caso por ejemplo el cerebro, y puede causar ciertas complicaciones. Así que si tú roncas, lo ideal es que vayas a un médico que te pueda evaluar, que te puedan hacer los exámenes que necesitas para poder solucionar este problema porque no es normal. Así es, hay múltiples causas del ronquido, existen desde las idiopáticas, que nadie sabe por qué, hasta algunas variantes anatómicas que puedan haber en la laringe, en la nariz. Entonces es muy importante que si hay ronquidos en casa, si es que alguien está roncando, no lo tomemos como normal, como dice Sofía, sino que acudamos a un médico para ver cuál sería el mejor tratamiento de elección. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, hemos tenido un buen programa, un programa bastante entretenido, Sofía. Sí, en verdad muchas gracias. Esperamos que lo que hayamos compartido el día de hoy pueda servir sobre todo para el cuidado de los más pequeños, ¿no? Para tener en cuenta de que estas enfermedades, como muchas otras, son muy importantes y siempre tienen que recibir un tratamiento adecuado. Así es, nos vemos el día de mañana. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde con ustedes por aquí por UCI. Nos vemos mañana. Chau, chau.